Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, llegó el momento de Selva Almada. Sí, una El escritora viento... consagrada. Joven, che, tiene la edad Sí. nuestra. Bueno, vos habías comentado que es 40 entrerriana, nacida en 1973. Ya había 46 escrito otros pirulos. libros, ella antes Sí. de El viento que arrasa, que es su primera novela, y podríamos decir que es la que la consagró en el ámbito de la crítica y del mercado, no solo en Buenos Aires, sino también en el exterior, porque es una novela que se publicó también en España, y muy bien recibida. Bueno, quien la ha leído sabe que escribe, es muy buena escritora. No es no es costumbrista la manera en que ella escribe. Algunos dicen que es regionalista en su forma de escribir. Si hablamos del viento que arrasa, arranca, podríamos decir, con un hecho azaroso. El protestante Person tiene una avería en su auto y lo deja en el medio de la nada, yendo de gira. Él permanentemente está haciendo charlas y se encuentra con la gente para evangelizarla. Y queda su auto parado en Chaco. Ajá. Él venía de una gira en Entre Ríos, había venido bajando el río Uruguay, llegó a Concordia, pasó por Paraná, todo eso se va contando en la novela. Él no va solo en el auto, va junto con su hija Leni, que es una chica adolescente, y le dicen que vaya al taller mecánico, el más próximo es el del Gringo Brauer, que está junto con supuestamente su hijo, Tapioca. La novela es eso, es esa, podríamos decir, esa tarde, hace mucho calor, tarde-noche y un poco de la mañana del otro día en el que transcurre la acción. Podríamos decir que no es una acción en la que haya demasiado por contar en cuanto a lo que es una acción, digamos, de hacer cosas, ¿no? Sino pasa más por lo que viven los personajes, por ese contacto que van teniendo entre ellos, que son, podríamos decir, desconocidos, porque claro, el protestante tiene que esperar a que Brauer le arregle el auto. Y Leni, que como es una chica adolescente que creció así, podríamos decir, yendo de hotel en hotel, sin la posibilidad de tener familia, amigos, también nos vamos a enterar de esta relación, podríamos decir, de amor-odio que ella tiene con su padre, porque por un lado ella admira esa capacidad de oratoria que tiene el protestante, y de hecho es realmente admirable cómo Almada puede construir estos discursos realmente tan argumentativos, porque hasta uno como lector se puede convencer, ¿no? de ese poder la prédica del... de la prédica del protestante. del padre, en algún momento dice el sacerdote, ¿no? Pero bueno, acá también Almada, cuando le han preguntado en alguna que otra entrevista acerca de por qué la religión, ella dice que ella se crió en un ambiente muy católico en su región, pero a ella le llamaba la atención el hecho de que en diferentes localidades de Entre Ríos convivieran, por un lado, la religión católica con, podríamos decir, estas reuniones de protestantes, o sea que a ella le llamaba la atención los bautismos. Podemos ver también cómo este personaje se convierte, ¿no?, al protestantismo, cómo hace él para llegar a lo que es ser un pastor. Bueno, vemos también esa incoherencia, ¿no?, también del mismo pastor, porque él abandona a su mujer, a su esposa, y ese recuerdo es recurrente en la memoria de Leni, porque ella, el único recuerdo que tiene de su madre es el momento en que el padre la lleva al auto, discute con la mujer y la mujer no puede hacer nada, él arranca y ella de chiquita ve a su madre a lo lejos, ¿no? Y no la vuelve a ver. Entonces, por un lado tenemos también, podríamos decir, esta crítica que ella indirectamente le va haciendo, ese distanciamiento que genera con su padre, porque ella nunca más pudo ver a su madre. Y por el otro lado también vemos al Gringo Brauer con su propia historia.
No sabemos muy bien si es el padre de Tapioca. Tapioca también es abandonado, en este caso es abandonado por su madre, porque la misma mamá se lo deja al gringo, más o menos cuando tenía 8 o 9 años, y el gringo, bueno, se queda con el chico y lo va criando. Entonces vemos puntos en común entre estos dos personajes, que son los personajes adolescentes de la historia y que obviamente quieren otra cosa para sus vidas. Tapioca creció, es muy inocente, creció solo con Brouwer, no conoce otros chicos, y cuando el pastor va teniendo contacto con él, va charlando con él, le pregunta si lo conoce a Jesús, obviamente se da cuenta de que no había recibido ningún tipo de instrucción, digamos, religiosa. Ven esa inocencia podríamos decir, esa pureza que tiene Tapioca, a una suerte de nuevo Cristo. Entonces, se lo quiere llevar, al menos un par de días, porque siente que está en él su misión de rescatar a ese adolescente para lo que es la causa de Jesús. Creo que también en el fondo la narradora está criticando, ¿no?, este fanatismo de los reverendos. Sí, y bueno, por un lado también tenemos esta cuestión que se va parodiando, y por el otro vemos esa incomunicación de padre a hijo, de padre a hija. Y hay un momento muy interesante que es el momento, por algo se llama el viento que arrasa, la tormenta, porque es un día de mucho calor. A la noche ya se avecina esa tormenta, que es una tormenta muy fuerte, que hace que ellos se tengan que guarecer y quedarse justamente en el lugar donde vive el gringo, donde van de alguna manera intimando las historias, sobre todo de los dos padres, que van con alcohol mediante confesando sus propias historias. Esto que decía, por ejemplo, el reverendo, que a todo el mundo le decía que era viudo, y ella, la hija Lenny, bueno, le critica eso. ¿Por qué a todos le dice que es viudo cuando él abandonó, siendo religioso, abandonó a su esposa? Claro. Y por el otro, el gringo Brouwer, su incoherencia es que no permite, él que vivió, podríamos decir, de joven, su vida de una manera muy independiente, a su propio hijo no le permite independencia. Esas incoherencias son las que los mismos hijos, de alguna manera, le están cuestionando a sus padres, y bueno, no vamos a decir cómo termina la novela, pero sí que esa tormenta no es una tormenta física, sino que también es una tormenta simbólica, porque de una forma va a abrir la sinceridad, ¿no?, de los personajes que se van a confrontar en los adultos en una pelea, en el medio del campo, bueno, con los perros ahí dando vueltas, bueno. En ese sentido la novela podríamos decir, es muy ágil, son capítulos cortos, hay diálogos que son cortos, a su vez profundos. Y le han preguntado también a Selva en una entrevista si ella no tuvo algún tipo de influencia por esta manera de contar de algún escritor de los norteamericanos del sur de Estados Unidos. Y obviamente que ella sí lo reconoce. Habla de Flannery O'Connor, de Carson McCullers, de William Faulkner. Ella decía que mientras la estaba escribiendo la novela, mientras agonizo, era una de sus novelas en su momento, y ella le había gustado mucho de Faulkner el hecho de ir cambiando los puntos de vista de los personajes, cosa que uno también puede, ese conocimiento que uno tiene como lector de la psicología, de todo lo que le va pasando a cada personaje, son solo 4, es, creo yo, esa influencia de Faulkner. Y de las otras escritoras, dice esto de calcar, como ella veía y admiraba de Flannery O'Connor, la oralidad de los personajes. Vos que leíste Ladrilleros, también, que es otra de las novelas, que es un poco más violenta, eso se ve también. Y de Carson McCullers, el ambiente, podemos decir, rural, medio salvaje, que es el entorno de esta novela. Así que bueno, recomiendo. Yo fui llegando de a poco a Selva Almada. Llegué a esta novela porque había leído hace poco un fragmento con mis alumnos de Chicas Muertas, por esto que es la crónica, que no es ficción. Vos hace un par de años atrás me habías prestado Ladrilleros, que es me había impactado por su forma de escribir. Sí. Y bueno, el hecho de llegar a ella con esta novela es porque tuvo muy buena crítica, y obviamente que tiene otros libros más también publicados posteriormente. Bien, o sea, pero ¿qué recomendás? ¿Empezamos por Ladrilleros o vamos primero al viento que arrasa?
Y yo comenzaría con esta, porque Bien. Ladrilleros por lo menos a mí me impactó bastante por la violencia en el lenguaje y también por los hechos que se cuentan. Bien, bueno, perfecto. Ya tenemos entonces un camino de lectura trazado por la especialista nuestra en literatura, que es Jorgelina Garrote. Selva Almada, presentada por Jorgelina Garrote, El viento que arrasa. Bueno, vamos a la música, querido Parajón. Meta entonces, música, maestro.